Bienvenidos a Zona Penumbra, el umbral donde la realidad se desvanece y las sombras cobran vida. Soy vuestro guía en este viaje a través de los ecos más inquietantes de lo desconocido. Hoy, hemos reunido para vosotros 3 relatos extraídos de los rincones más oscuros de la imaginación. 3 historias que os harán cuestionar el velo que separa nuestro mundo del otro. Primero, sentiremos el frío de una carretera solitaria en España, donde una avería en la noche es solo el comienzo de un encuentro que hiela la sangre. Luego, nos sumergiremos en el terror psicológico de una aplicación móvil maldita, una tecnología que promete revelar la verdad, pero que en su lugar desata una espiral de paranoia y horror. Y finalmente, ascenderemos a las cumbres de los Pirineos, para enfrentarnos a la reinvención de una leyenda urbana, donde un silbido ancestral anuncia la presencia de algo que acecha entre las montañas. Estas son las puertas que abriremos hoy en Zona Penumbra. Si te atreves a cruzarlas con nosotros, suscríbete para no perderte futuras incursiones en el misterio. Dale un like si disfrutas de estas exploraciones de la penumbra. Y comenta abajo cuál de estas 3 puertas te intriga o te aterra más. Prepara tu mente, y no apagues la luz. Comenzamos. El viejo Seat Ibiza de Javier tosía como un tuberculoso en sus últimos días. Cada sacudida metálica en la suspensión era una plegaria silenciosa para que aguantara hasta Almería. Eran las 2 de la mañana, y la N340 se extendía ante él como una cinta de luto desenrollada sobre el paisaje árido y dormido del sur de España. La luna, una uña pálida en el terciopelo negro, apenas ofrecía consuelo. Javier subió el volumen de la radio, pero solo encontró estática crepitante, un mar de ruido blanco que hacía la soledad aún más densa. Había salido tarde de Valencia, una discusión familiar le había agriado la despedida y ahora solo quería llegar, ducharse y olvidar. El indicador de gasolina llevaba un rato en la zona de la reserva. Aguanta un poco más, murmuró, acariciando el salpicadero agrietado. La próxima gasolinera, según el GPS casi sin batería de su móvil, estaba a unos 30 kilómetros. 30 kilómetros de nada, de olivares fantasmagóricos y algún que otro cartel oxidado anunciando pueblos que parecían existir solo en los mapas. Fue entonces cuando el motor dio un último estertor, un suspiro metálico, y se cayó. El Ibiza se deslizó unos metros más por inercia antes de detenerse por completo en el arcén de grava. Javier golpeó el volante. Maldita sea. Ahora no. Las luces de emergencia parpadeaban, pintando el interior del coche con pulsos en ámbar intermitentes, como si estuviera en una discoteca macabra en medio de la nada. Fuera, el silencio era casi absoluto, solo roto por el canto lejano de algún grillo trasnochador y el sutil susurro del viento entre los matorrales secos. Agarró el móvil para hacer una llamada, pero para su sorpresa no tenía nada de cobertura. La ley de Murphy en su máxima expresión. Respiró hondo, intentando calmar la creciente ansiedad. Tendría que esperar a que pasara alguien, aunque a esas horas, en esa carretera, era poco probable. Decidió salir a estirar las piernas, quizás a buscar un punto con mejor cobertura. El aire era fresco, con un olor a tomillo y a tierra seca. La oscuridad era opresiva, sus ojos tardaban en acostumbrarse. A lo lejos, en la dirección de la que venía, vio unas luces tenues. No eran faros de coche, sino más bien una luminiscencia mortecina, como la de un pueblo muy pequeño o una finca aislada. Dudó volver atrás a pie ya que parecía una locura, pero quedarse allí tampoco era una opción más adecuada. Mientras debatía consigo mismo, un sonido le heló la sangre. Un cántico.
Era una melodía extraña, repetitiva y profundamente triste, como una nana antigua cantada por una voz femenina. Parecía venir de aquellos campos oscuros al otro lado de la carretera. Aguzó el oído. No podía distinguir palabras, solo el flujo y reflujo de la melodía, subiendo y bajando en una cadencia hipnótica. Una parte de él gritaba que volviera al coche, que se encerrara. Pero otra, una curiosidad malsana mezclada con una extraña sensación de familiaridad, le impulsaba a investigar. Cruzó la carretera con cautela, sus pasos crujiendo sobre el asfalto. La melodía parecía un poco más clara ahora, aunque seguía siendo etérea. Se adentró unos metros entre los olivos retorcidos, sus siluetas negras recortadas contra el cielo apenas iluminado. La sensación de ser observado se hizo casi palpable. El aire pareció enfriarse varios grados. Y entonces la vio. Entre dos olivos, había una figura. Era una mujer, o al menos lo parecía. Llevaba un vestido largo y oscuro, y su cabello, también oscuro, le cubría el rostro. Estaba inmóvil, de espaldas a él, y era de ella de donde emanaba el canto. Javier se quedó paralizado, el corazón golpeándole el pecho como un tambor desbocado. Quiso gritar, pero la voz no le salía. «Hola», consiguió articular finalmente, su voz un susurro tembloroso. «¿Necesita ayuda?» La figura no se movió. El canto continuó, imperturbable. Javier dio un paso más, luego otro. Una rama seca crujió bajo su pie. En ese instante, el canto cesó. Un silencio denso y pesado cayó sobre el campo. La figura comenzó a girarse, muy lentamente. Javier no quería verle la cara. Un terror primordial, visceral, se apoderó de él. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que no debía verle el rostro. Se dio la vuelta y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, tropezando con las raíces, arañándose con las ramas, sin atreverse a mirar atrás. Llegó al coche de un salto, cerró la puerta con seguro y, por puro instinto, giró la llave en el contacto. El motor, milagrosamente, cobró vida con un rugido. Sin encender las luces largas, metió primera y aceleró, levantando una nube de polvo y grava. No miró por el retrovisor hasta que estuvo a varios kilómetros de distancia. No había nada. Solo la carretera vacía y la oscuridad. Cuando por fin llegó a la gasolinera, temblando y bañado en sudor frío, el empleado le miró con extrañeza. Javier no dijo nada de lo ocurrido. ¿Quién le creería? Llenó el depósito, compró un café que apenas pudo tragar y continuó su viaje, pero el recuerdo de aquel cántico y la figura inmóvil entre los olivos se quedó grabado a fuego en su memoria. A veces, en la inquietud de la noche, cree oírlo de nuevo, un susurro melancólico en el borde de la audición. Y sabe que nunca más volverá a detenerse en una carretera solitaria de España por la noche. Laura era una yonki de las redes sociales, pero no de las que buscaban fama. Lo suyo era un vicio digital, un scroll infinito por vidas ajenas que le ofrecía un bálsamo temporal a su propia monotonía. Descubrió Animas en un foro oscuro dedicado a apps experimentales y de nicho. No estaba en las tiendas oficiales. La app prometía algo peculiar, filtros que revelan el verdadero yo. Sonaba a la típica charlatanería, pero la curiosidad la venció. Descargó el archivo ACK y lo instaló,
ignorando las advertencias de seguridad de su móvil. Al abrirla, la interfaz era minimalista, casi austera, un simple botón de cámara. No había tutoriales ni opciones de configuración. Apuntó la cámara hacia su rostro. En la pantalla, su reflejo era normal. Entonces vio un pequeño icono, una espiral apenas visible en la esquina inferior. Lo tocó. La imagen en la pantalla parpadeó. Su rostro seguía allí, pero algo había cambiado. Sutilmente. Unas ojeras más marcadas de lo que recordaba, una tensión en la mandíbula que no sentía, una mirada ligeramente vacía. Lo achacó a un filtro del realismo crudo. Lo probó con su gato, Pelusa. El adorable felino apareció en pantalla con los ojos de un depredador ancestral, un brillo salvaje que nunca le había visto. Durante los días siguientes, Laura jugó con Animas de forma esporádica. Fotografiaba a sus compañeros de trabajo durante la pausa del café. A través del filtro, la sonrisa afable de Marta, la recepcionista, se convertía en una mueca de desprecio helado. El bonachón de Carlos, el contable, mostraba una sombra de codicia rapaz en sus ojos. Laura se reía, pensando que era un simple generador de caras malvadas. Pero la diversión empezó a erosionarse. Una tarde, usó Animas con su madre durante una videollamada. El filtro reveló una tristeza tan profunda en los ojos de su madre, un pozo de desesperación oculta, que a Laura se le encogió el corazón. Intentó hablar con ella, preguntarle si todo iba bien, pero su madre lo negó todo con una sonrisa demasiado brillante. Animas, sin embargo, no mentía. O eso empezaba a creer Laura. La app comenzó a obsesionarla. Ya no la usaba para divertirse, sino con una mezcla de temor y compulsión. Veía el mundo a través de su lente cada vez más a menudo. Los desconocidos en la calle, a través de Animas, revelaban auras de envidia, de soledad, de ira reprimida. Era como si el filtro desnudara las almas, mostrando la podredumbre interior que todos escondían. Una noche, mientras se preparaba para dormir, apuntó la cámara hacia su propio reflejo en el espejo del baño, con el filtro activado. La imagen que le devolvió la pantalla la hizo retroceder. No eran solo las ojeras o la tensión. Era una sombra superpuesta a su rostro, una entidad translúcida y malévola con ojos hundidos y una sonrisa que no era una sonrisa, sino una promesa de dolor. Soltó el móvil como si quemara. Desinstaló Animas inmediatamente. Borró el archivo RAC. Intentó convencerse de que todo había sido su gestión, un truco de su propia mente alimentado por una app bien programada para ser inquietante. Pero la imagen de aquella sombra en su reflejo no la abandonaba. Empezó a verla fugazmente en los cristales de las ventanas, en la pantalla apagada del televisor, en la penumbra de su habitación. El verdadero terror comenzó cuando las revelaciones de Animas empezaron a manifestarse en la realidad. Carlos, el contable, fue despedido por fraude una semana después. La sonrisa de Marta se volvió genuinamente fría y distante tras una ruptura sentimental. La tristeza de su madre se hizo evidente cuando confesó una enfermedad que había estado ocultando. La app no solo mostraba, parecía predecir, o peor, catalizar. Laura vivía en un estado de paranoia constante. ¿Era ella la siguiente? ¿Qué había revelado Animas sobre su verdadero yo aquella noche? ¿Era esa sombra una parte de ella, o algo que la app había atraído? Las notificaciones fantasma la atormentaban,
Creía oír el tintineo de activación de Animas cuando no había ninguna app instalada. Empezó a evitar los espejos, las superficies reflectantes. Dormía con la luz encendida. Pero la sombra seguía allí, en el rabillo del ojo, siempre presente. Un día, reunió el valor para buscar información sobre Animas en aquel foro oscuro. El hilo original había sido borrado. Solo quedaba una respuesta críptica: algunas puertas es mejor no abrirlas. Algunas almas es mejor no verlas. Animas solo es el ojo de la cerradura. Laura entendió entonces que Animas no era una app. Era una conexión. Un canal. Y ella había mirado a través de él demasiado tiempo. Ahora, lo que sea que estuviera al otro lado también la había visto a ella. Y no había forma de desinstalar esa conexión. El último filtro que Animas le había mostrado era el de su propia condena. Una lenta disolución en la penumbra que ahora veía en todas partes. El terror no estaba en la app, sino en la revelación de que la fina capa de normalidad que llamamos realidad es solo eso, una capa. Y Animas se la había arrancado para siempre. Si estás disfrutando del contenido, suscríbete al canal para no perderte nuevos vídeos y deja un like. Los picos de la Nayet, en el corazón del Pirineo aragonés, siempre habían tenido un aura especial para Iker y Leire. No era solo la majestuosidad de sus cumbres rojizas reflejándose en los sibones glaciares, sino las historias que se susurraban en los pueblos del Valle de Tena. Historias de pastores desaparecidos, de luces extrañas en las tormentas y de un sonido, un silbido peculiar que precedía a la desgracia. Lo llamaban el silbador. La mayoría lo descartaba como cuentos de viejas, el viento jugando trucos en las gargantas rocosas. Iker, un fotógrafo de naturaleza pragmático, y Leire, una geóloga escéptica, también lo hacían. Hasta aquel otoño. Planeaban una ruta de 3 días, buscando capturar los colores otoñales y la primera nieve en las cumbres. La primera noche la pasaron en el refugio de Telera, pero para la segunda, querían vivaquear cerca de los sibones de la Nayet, lejos de cualquier alma. El guarda del refugio, un hombre curtido con la piel como el cuero viejo, les observó con detenimiento cuando mencionaron su plan. «Tengan cuidado ahí arriba», dijo, su voz grave. «El monte guarda secretos. Y a veces, silba». Iker sonrió educadamente. Leire alzó una ceja. El ascenso fue duro pero gratificante. El aire era puro y frío. El silencio solo roto por el crujido de sus botas sobre la senda y el grito lejano de alguna rapaz. Montaron su pequeña tienda cerca de uno de los sibones, el agua oscura como un espejo de obsidiana. Mientras el sol se hundía tras las montañas, pintando el cielo de naranjas y violetas, Iker preparó su cámara. Leire revisaba sus mapas. Fue entonces cuando lo oyeron por primera vez. Un silbido. No era el viento. Era un patrón definido, casi una melodía de 3 notas ascendentes y luego una descendente, repetida. Duró unos segundos y luego se desvaneció. Se miraron. ¿El viento?, preguntó Iker, aunque su tono carecía de convicción. Demasiado estructurado, respondió Leire, frunciendo el ceño. La noche cayó como un sudario. El frío se intensificó. Intentaron ignorar el incidente, atribuyéndolo a la fatiga o a algún animal desconocido. Pero la inquietud se había instalado en el pequeño campamento como un invitado no deseado. Horas después, acurrucados en sus sacos de dormir, el silbido regresó. Esta vez era más cercano,
más claro. Parecía moverse alrededor de su tienda, a veces a la derecha, a veces a la izquierda, a veces pareciendo venir desde arriba. Iker agarró su linterna frontal y una navaja multiusos. Leire contenía la respiración. No había sonido de pasos, ni de maleza removiéndose. Solo el silbido etéreo y penetrante. «Voy a mirar», susurró Iker. «No seas idiota», siseó Leire, agarrándole el brazo. «Quédate aquí». Pero el silbido pareció tomarlo como un desafío. Se hizo más fuerte, casi burlón. Y entonces, algo golpeó suavemente la lona de la tienda. Luego otro, y otro, como si alguien estuviera tanteando la tela con un dedo largo y nudoso. El terror se apoderó de ellos. Aquello no era el viento. Aquello no era un animal. Aquello estaba ahí fuera, consciente de su presencia, jugando con ellos. Iker encendió la linterna y apuntó el haz hacia la entrada. La cremallera de la tienda estaba cerrada. No se atrevían a abrirla. El silbido cesó abruptamente, pero los golpecitos continuaron, más insistentes, recorriendo el perímetro de la tienda. De repente, un sonido diferente. Un rasguño. Un largo y lento rasguño en la lona, justo encima de donde estaba la cabeza de Leire. Ella ahogó un grito. El haz de la linterna de Iker temblaba. Vieron cómo la lona se abombaba ligeramente hacia adentro a lo largo de una fina línea que se oscurecía. No era una rotura limpia, sino como si algo húmedo y oscuro estuviera siendo arrastrado por la tela. Duró una eternidad y una fracción de segundo. Luego, silencio. Los golpecitos cesaron. El rasguño se detuvo. Solo el viento volvía a susurrar entre las rocas. Esperaron, sin respirar, durante minutos que parecieron horas. Finalmente, con el primer atisbo del alba tiñendo de gris el horizonte, se atrevieron a moverse. Iker abrió la cremallera con manos temblorosas. No había nada. Ni huellas alrededor de la tienda, a pesar del suelo húmedo. Nada excepto una marca en la lona, un largo y delgado arañazo de unos 30 centímetros, impregnado de una sustancia oscura y pegajosa que olía vagamente a resina de pino y a algo más, algo metálico y rancio. Recogieron sus cosas con una prisa febril, sin decir palabra, y emprendieron el descenso mucho antes de lo previsto. No miraron atrás. El sol ascendía, pero el frío que sentían no era solo el de la altitud. Era un frío que se les había metido en los huesos. Nunca volvieron a vivaquear en el Anayet. Iker guardó las fotos de aquel viaje, pero nunca pudo mirar la del campamento junto a Livón sin sentir un escalofrío. Leire analizó la sustancia del arañazo en su laboratorio de forma extraoficial, materia orgánica no concluyente, con trazas de minerales presentes en las rocas del Anayet, y algo más que los análisis no pudieron identificar. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera contra las ventanas de sus casas en la ciudad, creen oír un eco lejano de aquellas 3 notas ascendentes y una descendente. El silbador del Anayet ya no era una leyenda para ellos. Era una advertencia. Una prueba de que hay cosas en los lugares salvajes que es mejor no despertar, entidades antiguas que observan desde la penumbra de las cumbres, y que a veces, solo a veces, deciden recordarnos que no somos los dueños de la montaña. Solo visitantes de paso.